Esta mañana. Mi nombre es Mario Lenin Ayala, vengo de Guatemala y estamos haciendo la evangelización mundial ahora aquí en México, y Dios nos ha permitido encontrarnos con ustedes en esta mañana, y luego de acá estaremos saliendo para Dolores también, donde nos encontraremos con otro grupo como... Va a echar el grito ahí, pastor. Sí, también en el Libertad, ¿verdad? Sí, entonces vamos a compartir la palabra del Señor durante este tiempo, y yo entiendo que ustedes han estado recibiendo el mensaje de la Biblia, ¿verdad? El Evangelio de la Biblia, y yo quiero pues profundizar esta mañana en este mismo mensaje, y quiero leer para ello el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10 al 19. Gloria a ti, Señor. ¿Ven? Y dice de esta manera esta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10 al 19. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque nos permites encontrarnos, Señor, con nuestros hermanos en este lugar y poder compartir, Señor, tu evangelio con ellos. Padre, gracias. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe con la gracia, la revelación, el entendimiento tuyo, Señor, que nos puede ayudar a cobrar vida a través de tu palabra. Por favor, Señor, revélate a nuestros corazones a través de esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos todos, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es un encuentro que tiene Jesús, el Cristo, con una mujer de la región llamada Samaria. Ciertamente los samaritanos no eran aceptados por los judíos, y entonces había un problema entre estos dos grupos. Así que no había una buena relación, ¿verdad? Entonces Jesús va a este pozo, a donde llegan a tomar agua los samaritanos, a sacar el agua y llevarlo a sus casas. Y es ahí donde se encuentra con esta mujer, que en la Biblia se le llama la mujer samaritana, ¿verdad? Es esta mujer con la que él se encuentra ahí en el pozo. Y entonces esta mujer lleva su cántaro y va a sacar el agua del pozo. Pero allí mismo es donde llega el Señor Jesús, como el Cristo. Esta mujer, cuando ustedes revisan la vida de esta mujer no es una mujer muy reconocida moralmente en su comunidad. Había tenido muchos problemas. Y Jesús describe aquí que ella ha tenido 5 maridos. Y que con el que ahora vive tampoco es su marido. O sea, no era una mujer que éticamente o moralmente pudiera ser considerada la mejor vecina de esa comunidad. Es seguro que muchas mujeres tenían problema con ella, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto en este pasaje de la Escritura? Es que esta mujer tiene un problema en su vida. Ella está insatisfecha. Ella no se ha encontrado con la verdad. Y por lo mismo ha pasado todo este proceso en su vida.
Pero ella tiene algo que es interesante ver. Es que esta mujer cree que hay que adorar en el monte. Y cree que hay que buscar a Dios. Y entonces ella misma le dice al Señor: sí, yo quiero esa agua. Dame de beber esa agua. Así ya no tengo que venir a este pozo. Esta es una mujer que tiene una necesidad espiritual. ¿Cuál era en realidad la necesidad más grande de esta mujer? ¿Será que si tuviera 7 maridos más se resolvería su problema? No, ¿verdad? O sea, los maridos no resuelven todos los problemas. Era espiritual. El problema era espiritual. Entonces, ¿será que si llenaba su cántaro y llevaba agua a su casa, se resolvía su problema? No. Entonces, ¿cuál era el problema de esta mujer samaritana? Es que ella tenía una necesidad espiritual. Y entonces, mientras no se reconoce ese problema espiritual, esa necesidad espiritual, el ser humano no puede encontrar la respuesta a ese problema también. Es como el pez, ¿verdad? Fuera del agua. Usted mira que el pez fuera del agua empieza a dar saltos. Y alguien podría decir: está muy feliz, el pez está saltando. No, es que se está muriendo. No es su lugar afuera. No es su lugar ahí. Entonces la gente separada de Dios, de igual manera, parece feliz, pero está muriendo. La gente separada de Dios no tiene otra alternativa que sufrir y terminar muriendo. Entonces esta mujer, aunque había tenido varios esposos, no es feliz. No ha logrado resolver su problema más grande. ¿Y cuál es el problema de esta mujer? Es el problema espiritual. Ella tiene una religión, porque ella dice: nos han enseñado que debemos adorar en este monte. Tiene una religión. Ella incluso espera a un Mesías. Y ella dice: cuando venga el Mesías, Él nos revelará todas las cosas. Ella también quería del agua de la cual Jesús estaba hablando, pero ella no había entendido cuál era su problema más grande. Así que esta mujer, en realidad, nos enseña que el ser humano puede tener un montón de creencias, puede tener incluso una religión con la cual pueda vivir y puede practicar muy fielmente, pero mientras no se percate, mientras no se dé cuenta de que hay algo más grande, que hay algo más profundo, que es el problema espiritual, mientras la gente no se dé cuenta de ese problema, en realidad no se puede solucionar. Si usted tiene un problema, pero no sabe que lo tiene, usted no lo puede arreglar, porque no sabe que lo tiene. Entonces, cuando viene la palabra del Señor, nos damos cuenta que el problema espiritual es muy profundo. Es muy profundo. El problema espiritual es tan grave que en realidad no nos hemos dado cuenta qué tan profundo es el problema espiritual. Es que el pecado entró a la raza humana. Y el problema espiritual está allí. Y solo se resuelve a través de conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otra salida, no hay otra manera. Podemos ser personas que tengamos, igual que la samaritana, muchas creencias, o mucha religión, o mucha liturgia, o que seamos muy fieles a esto o a lo otro, o que busquemos una salida de esta manera o de la otra manera, pero al final, si no resolvemos el problema espiritual, la condición sigue siendo la misma. Y cada vez terminamos muriendo, día tras día. Por eso es que este evangelio de que Jesús es el Cristo debe entrar a nuestra vida cada día, cada momento, cada instante, y debe entrar a lo profundo de mi ser. No es que tenga yo un conocimiento. Mucha gente conoce y dice: ah, sí, yo ya entendí que Jesús es el Cristo, pero lo tiene como un conocimiento. Esto es algo mucho más profundo. Yo creo que hay 4 niveles que tenemos que entender en esta palabra. Primero es que hay que oírlo, hay que conocerlo, ¿verdad? Y tal vez ustedes ya lo conocen. Y otro es que hay que entenderlo. Y tal vez ustedes ya lo entendieron. Lo tercero es creerlo. No solo hay que entenderlo, hay que creerlo. Hay que creer que Jesús es el Cristo. Porque si no lo podemos creer, entonces no podemos llegar al 4º punto, que es vivirlo. Entonces hay que oírlo, hay que conocerlo, hay que entenderlo, pero hay que creerlo, pero también hay que vivirlo.
porque el Evangelio es vida. El Evangelio no es algo que yo conozco. El Evangelio no es teología humana. El Evangelio es vida. Por eso hay que vivirlo todos los días de nuestra vida. Sin el Evangelio yo muero cada día, igual que el pez fuera del agua. Entonces la religión no nos puede conducir a la verdad revelada. Eso es lo que la Biblia nos enseña. En Latinoamérica estamos en realidad viviendo mucha religión en lugar de vivir el Evangelio del cual nos habla la Biblia. Y en realidad hay muchas personas muy religiosas, aferradas a su religión, pero no han conocido que Jesús es el Cristo. Tenemos muchas creencias, pero no tenemos la fe verdadera. Creemos de todo un poco, pero no creemos lo que la Biblia dice. Y esto es grave. Entonces agarramos de por aquí, agarramos de por allá, y entonces, sí, el hinduismo dice que puedo hacer unos ejercicios tales, y entonces, no, todo eso es religión. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio no es una práctica que yo tenga, una creencia. El Evangelio ni siquiera es un estilo de vida. El Evangelio es vida, no un estilo de vida. Amén. Hay que vivirlo. Hay que aprender a vivirlo. Es mucho más profundo. En realidad el Evangelio es mucho más profundo. Sentir la verdad también. No solamente sentirlo, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y entonces hay que vivir para Cristo. Dar mi vida para Cristo. Todos los días. Hoy usted debe pensar que alguien necesita este mensaje allá afuera. Usted debe saber que este mensaje no se puede quedar aquí adentro. Pero esa es una revelación. Y entonces no se puede dar lo que no se tiene. Pero cuando hemos creído el Evangelio, lo podemos vivir. Y se vuelve tan natural, se vuelve tan fácil. Muchos se esfuerzan mucho y piensan, y entonces cuando yo salga a evangelizar, ¿qué tengo que decir? Primero, me voy a aprender primero Juan 20:30. No, es que el Evangelio es vida. El Evangelio brota, el Evangelio sale, el Evangelio es así, natural. Por eso el evangelismo debe ser algo natural que debe pasar en mi vida. Cuando yo tengo el Evangelio, el evangelismo se vuelve algo natural. Ya no es con mi fuerza. Yo antes me preparaba mucho para hablarle a la gente de Cristo. Y entonces yo decía, voy a estructurar un esquema para poder... No, pero cuando el Evangelio entró a mi vida, cuando yo entendí que Jesús es el Cristo, que ahí está toda la verdad y puedo vivir este Evangelio, entonces sucede el evangelismo en mi vida como algo normal. Ya no es mi fuerza. Ya no, es la obra del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de un hombre llamado Nicodemo también. Usted se ha de recordar de él. Este hombre era muy religioso. La Biblia dice que era maestro de la ley y que respetaba las liturgias judías, pero no sabía ni entendía lo que significaba nacer de nuevo. No lo había entendido, y era un maestro de la ley, y ellos sabían todas las escrituras, y entonces él no sabía qué significaba nacer de nuevo. Es que el conocimiento teológico no es revelación. Yo puedo conocer que Jesús es el Cristo, pero si no se me ha revelado, yo no lo puedo vivir. Esta es una revelación. Esta verdad debe ser revelada. Dios dejó su palabra para que la creamos y cumplamos su palabra. Para dos cosas Dios dejó su palabra: para que la podamos creer y para que la podamos obedecer. Dios no dejó su palabra para otras cosas. Debemos creerla y debemos obedecerla. No es que yo pueda tener una claridad sobre lo que dice aquí o sobre lo que dice allá. No. No es que cumplamos a esto para volvernos teólogos. Dios no dejó su palabra para que usted se vuelva un teólogo o una teóloga. No. Dios dejó su palabra para que creamos y obedezcamos lo que dice su palabra. Para esas dos cosas, sencillamente. La samaritana también era una mujer muy religiosa. Y ella conocía lo que decía el judaísmo. Claro que sí. Ella lo conocía muy bien. Predicaba y practicaba la liturgia de la adoración judía. Pero ella se había dado cuenta que aún esto era algo vacío, porque no llenaba sus necesidades.
Entonces su vida era igual. No se encontraba ella satisfecha en su alma. Había algo mucho más grande. Había una necesidad más profunda. Aunque esta mujer era religiosa, la insatisfacción la había llevado a tener 5 maridos. Y ahora vivía con un hombre con el que no se había casado. Ella creía en una religión, seguía fielmente su religión, pero vivía vacía, vivía insatisfecha, vivía desordenadamente. Si alguien se equivoca una vez, está bien, aunque no debe pasar, ¿verdad? Pero esta mujer se había equivocado 6 veces. Si usted comete un error, está bien, aunque no lo debiera cometer. Pero si lo comete 6 veces y el mismo error, eso significa que usted tiene un problema que no ha resuelto. Y esta mujer se encontraba en esa condición. El problema de la samaritana entonces sale a luz cuando se enfoca en una pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? Ella le hizo la pregunta a Cristo ahí mismo: ¿dónde debemos adorar? Esa fue la pregunta que ella hizo. ¿Dónde debemos adorar? Entonces, ¿cuál era la necesidad de aquella mujer en el fondo de su vida? Era una necesidad totalmente espiritual, porque ella tenía un problema espiritual y que esto se evidenciaba en su vida, en su corazón, en su fe incluso, ¿verdad? Tenía dudas de dónde debía adorar. Aunque era fiel a su religión, no tenía claro lo que ella creía. Porque ella estaba preguntando dónde debemos adorar, pero ella era religiosa. Ella cumplía lo que su religión decía. Sin embargo, tenía dudas de lo que creía. Aunque creía en una religión, aunque practicaba una religión, no tenía claro lo que ella creía. Mucha gente está así ahora en los templos y no tienen seguridad de lo que están creyendo. Entonces van a los templos, van al culto, oyen la palabra, pero no están seguros de lo que están creyendo. Es que esto debe ser revelado. Esta es una revelación que Dios da. No era el agua la necesidad primaria de aquella mujer. No era ni siquiera el tener otro esposo su problema más grave. No, era su necesidad espiritual. Era la necesidad de encontrarse nuevamente con Dios. Religiosa, pero separada de Dios. Grave, ¿verdad? Fiel, pero separada de Dios. Grave, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien ustedes adoran. Ustedes no me conocen, le estaba diciendo. Ustedes saben muy poco acerca de mí. Ustedes no me conocen. O sea, ustedes necesitan conocerme. Ustedes necesitan conocer más profundamente qué significa que yo soy el Cristo. Porque aunque ustedes adoran, ustedes conocen muy poco de aquel a quien ustedes adoran. Así que la religión y sus esfuerzos no habían resuelto aquella necesidad espiritual de esta mujer. Así también, ahora las personas van a los templos y no han resuelto su problema más importante en su vida, el estar separados de Dios. Y de verdad mucha gente va a los templos. Yo soy pastor y yo miro muchas personas que llegan a oír el mensaje, pero a veces salen igual y a veces peor. Eso es grave. ¿Sí? Yo miro, el domingo las familias llegan al templo y alguno de ellos es como que los lleva, y entonces es la persona que va adelante. A veces es la mamá o a veces es el papá, pero usted mire a los que van atrás, van molestos y van al templo. Y mire a los hijos, y si ya son jovencitos, van con un rostro que ellos no quieren entrar al templo. Y entonces yo pregunto: ¿qué viene? ¿Verdad? Porque supuestamente le vamos a ir a dar el culto a Dios, pero van con sus padres a la fuerza, porque si no, no les dan para el cine en la tarde. Entonces, voy a ir pues, pero me das permiso para ir al cine en la tarde. Voy a ir, pero me das dinero para ir a... Entonces van a los templos, pero no van a adorar a Dios. Y los que sí van con un corazón genuino, ellos van a los templos, pero se van a dar el culto a ellos. Y entonces van y dicen: yo quiero que Dios me toque, quiero que Dios me dé,
quiero que Dios me ministre, quiero que Dios me sane, quiero que Dios aquí, quiero que Dios allá. Pero es que ese es el culto a Dios, no es a usted. Entonces aquella mujer vivía de esa misma manera, vacía, aunque iba a adorar. No sabía a dónde tenía que ir a adorar. Entonces la gente vive de esa manera ahora. Hablan muchos de cómo adorar. Otros hablan de dónde se debe adorar, de cuándo adorar, o la actitud de adorar, pero no conocen o saben muy poco de aquel a quien deben adorar, quien es Jesús como el Cristo. Entonces el conocimiento de que vendría el Mesías, de que iba a venir un Mesías, esta mujer lo tenía claro, es que va a venir el Mesías. Este conocimiento, aunque ella lo tenía, ella no estaba clara en su fe. Ella tenía dudas. Sí, va a venir el Mesías. Pero ese conocimiento, aún así, no resolvía su problema más grande. Porque como le explicaba, esta verdad se puede oír. Ay, sí, yo ya lo oí. Sí, yo ya lo conozco. Sí, ya lo entendí, ya lo comprendí. Pero si yo no lo creo y no lo vivo, no tiene sentido. No tiene sentido. Se vuelve una religión más. En Juan 4, 25 al 26, dice de esta manera, la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Yo soy al que tú estás esperando. Yo soy al que tú dices que te va a explicar todas las cosas. Y te los estoy explicando, pero no has creído que yo soy. Entonces aquella mujer esperaba al Mesías. Y cuando lo tenía enfrente, no había entendido que era Él. Y entonces Jesús le revela, se le revela a la mujer y le dice: yo soy el Mesías. El que habla contigo es el Mesías. Entonces aquella mujer en realidad da un giro en su vida y llega a entender que Él es el Cristo. Pero mis amados hermanos, hay que dejar nuestros argumentos para caminar en el pacto que Dios nos ha dado. Hay que dejar nuestros argumentos para poder caminar en este evangelio, en esta verdad. En realidad, aquella mujer tuvo que dejar su cántaro. Dejó sus argumentos, dejó su creencia, dejó su liturgia, dejó lo que ella pensaba acerca de la adoración. Lo dejó todo y creyó que el que estaba frente a ella era Jesús el Cristo. Ella lo pudo ver, nosotros no lo hemos visto como ella lo vio. Y dice la Biblia: bienaventurados aquellos que sin ver hemos creído. Así que nosotros podemos ser más bienaventurados que esa mujer samaritana que lo vio físicamente. Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos físicos, pero estamos creyendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que somos bienaventurados. Entonces, Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Dice Pablo: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Eso significa que toda mi vida debe estar sometida a la verdad de que Jesús es el Cristo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo vivo, lo que yo espero, lo que yo confío, todo debe estar en esta promesa. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es una religión más. No es que yo tenga una creencia más. Y entonces en esta área de mi vida sí, Jesús es el Cristo, pero en esta otra no, eso no es el evangelio. ¿O Cristo no es suficiente? Yo le hago una pregunta a las mujeres en mi congregación y les digo: si tu esposo te deja hoy, ¿Cristo es suficiente todavía? Y le hago una pregunta a los hombres: si tu esposa te deja hoy, ¿Cristo es suficiente todavía? Piénselo por un momento. ¿Será que Cristo es suficiente para su vida?
¿Qué piensan? A veces tenemos ídolos muy grandes en el corazón. Yo tuve que entregarle a Dios a mi familia. Mi esposa está aquí conmigo. Y tuvimos 2 hijos. Muy buenos hijos. En realidad, hijos muy hermosos. Muy inteligentes los 2 y muy bonitos, muy bellos. Pero llegué a un punto donde me di cuenta que mi propia familia era un ídolo para mí. Y entonces tuve que decirle: Señor, yo te los entrego. Y mi esposa está aquí, ella sabe que yo la amo, pero amo más a Dios que a ella. Por eso amarás a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar. ¿Verdad? Ahora yo le pregunto a usted, yo conozco mujeres que dicen: a mis hijos no los toque porque yo me vuelvo una leona si los tocan. Dirán lo mismo por este mensaje. Pues dirán lo mismo por el evangelio. Esto ya no. Hay ídolos, ¿verdad? Aquella mujer samaritana también los tenía y los tuvo que dejar, y dejó sus argumentos y dejó sus ídolos. Hasta su cántaro olvidó ahí en el pozo. Y después andaba ella acercando, y se fue. Andaba acercando personas a Jesucristo. Exacto. Les andaba promoviendo: vengan a casa de claro. Dios, vengan. Pero fue necesario dejar todos sus argumentos. Sí, cambió todo. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? ¿Por qué la iglesia no puede salir a evangelizar? Porque quiere agarrar su cántaro. Ah, es que mi cántaro es más importante. Ah, es que yo tengo ahorita el número 6 y ya viene el 7. ¿Qué es lo más importante? En realidad debemos dejar nuestros argumentos para poder caminar en el pacto de Dios. Mucha gente actualmente no quiere creer en este mensaje de que Jesús es el Cristo. Prefieren seguir sacando agua de sus cisternas rotas. Y quieren ir todos los días a sacar agua, pero no quieren creer el evangelio todos los días. Yo miro gente que cuando le detectan un cáncer, en realidad como que se les encendiera algo y llegan todos los días al templo. Y lloran. Y yo me pregunto, ¿será que esta gente puede llorar porque tiene un cáncer? Y entonces, ¿por qué no lloran para conocer el evangelio profundamente antes? ¿Por qué no lloraron para que el evangelio entrara? ¿Alguna vez se conmovieron para que esta palabra entrara a su vida? Es que ahora tienen cáncer y entonces lloran para que Dios los atienda, para que Dios los sane. Pero ¿por qué no gimieron ante Dios por el evangelio en su vida? ¿Por qué no dejaron que la palabra entrara en su vida? ¿Acaso esta palabra no produce restauración? ¿Acaso esta palabra no tiene el poder para sanar? ¿Acaso esta palabra no debe entrar a mis huesos? ¿Acaso esta palabra no debe entrar a cada célula de mi vida? ¿Acaso esta palabra no tiene poder para restaurar mi vida? Pero no lloramos por el evangelio de esa manera. Entonces, esta mujer entendió algo. Entendió que era necesario dejar su religión y poder creer que Jesús es el Cristo. Hoy mucha gente oye el evangelio, sin embargo no quieren dejar sus argumentos, sus creencias, toda su práctica anterior. Pablo dice: dura cosa es dar patadas al aguijón. Dura cosa es dar patadas a la punta. El aguijón era una punta de hierro que se salía de una pared. Era una punta de hierro. A eso se refería Pablo. Y Pablo dice: dura cosa es dar patadas contra esa punta. Y yo no sé si a usted le gustaría que pusiéramos una punta de hierro aquí y le damos unas patadas. Pero así es como Pablo está describiendo a la gente que rechaza este mensaje. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Pero la gente vive así, aunque oye el evangelio, quiere seguir dándole patadas a la punta. Este evangelio debe ser revelado a nuestra vida todos los días. Las personas de este tiempo en realidad argumentan muchas cosas y opinan de diferentes aspectos. Creen cuando les va bien
Creen cuando se sienten cómodos. Tienen a Dios en tercer o cuarto lugar de prioridad en su vida. En realidad es así. Y creen que es la forma correcta de creer en el Evangelio. Pero no pueden ni quieren creer lo que la Biblia dice. Entonces, ustedes, si han podido creer que el mensaje de que Jesús es el Cristo, de verdad, son bienaventurados. Amén. Y yo oro por ustedes para que este Evangelio se les pueda revelar y ustedes puedan creer y puedan vivir este Evangelio. Porque si lo pueden hacer, son bienaventurados. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todo esto que sucede es porque Satanás sigue haciendo su obra. Y entonces Satanás sigue engañando diariamente a la gente. Satanás los engaña con un solo propósito: que el Evangelio no se les revele, que el Evangelio no se les aclarezca. Y entonces Satanás viene y oscurece este Evangelio. Segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan creer el Evangelio de la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Entonces la obra más grande que Satanás puede traer es nublar este Evangelio. Aquella mujer también estaba de esa manera. Aquella mujer en realidad no había entendido que Jesús era el Cristo el que estaba frente a ella. Jesús nos enseña claramente lo que debe deleitarnos como hijos de Dios. Hay algo que Dios dice ahí en Juan 4:34. Los discípulos le hacían preguntas a Jesús en ese mismo pozo. Y entonces en Juan 4:34 dice, Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Me gustaría que lo leyera. Ábralo ahí en Juan 4:34. ¿Lo tiene? Quiero que lo lea en su versión, por favor. La mía a veces es un poco diferente, porque uso otra versión que se llama NTV, pero por eso quiero que usted lo lea. ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer en voz alta? Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Entonces Jesús mismo está diciendo lo más importante. Y Él dice: mi alimento, mi comida, ¿en qué consiste? En hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La evangelización mundial. Mi comida consiste en hacer la voluntad de Dios y en que yo pueda terminar la obra que Él me envió a hacer. A esto vino Cristo. Él no vino a otra cosa, no vino a establecer una iglesia determinada con un nombre o una denominación con determinada doctrina. Jesús no vino a eso, ¿verdad? En la Biblia nos dice: vayan allá a la iglesia que se reúne en Villaverde, se llama aquí, ¿verdad? ¿Verdad? No dice la Biblia ahí. No dice, ni dice vayan a la iglesia que queda allá por La Joya. No dice. Es que Él no vino a establecer una iglesia así como la que nosotros hemos conocido. No, Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Era que sucediera la evangelización mundial, que este evangelio fuera conocido en todas las naciones de la tierra. Por eso es que nosotros estamos aquí hoy, dando nuestra vida para que ustedes puedan conocer más profundamente este evangelio que puede salvar toda esta región. México necesita conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si ustedes dieron su vida antes por una religión, ahora por favor denla por este mensaje. Den esta vida, que esto sea su alimento, el cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que suceda la evangelización mundial y que Cristo venga pronto. Eso es todo. Que podamos terminar su obra. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Acaso habrá algo más grande que esto? ¿Acaso habrá algo más grande que esto? ¿Habrá algo más grande que cumplir la voluntad de Dios? ¿Verdad que no lo hay? Dice la Biblia en Romanos 12:2 al 4 que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Romanos 12:2.
Y entonces seréis capaces de comprender cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Entonces, cuando yo aprendo a caminar en la voluntad de Dios, puedo entender que todo lo que sucede en mi vida está bajo esa voluntad. Cuando la gente tiene problemas, inmediatamente ora y dice: Señor, toma tú el control. Y yo pregunto: ¿será que Dios perdió el control en un momento? ¿Será que Dios ya perdió el control de algo? Y entonces, ¿por qué oramos diciendo: toma tú el control? Es que a veces nos gusta a nosotros tener el control, pero Dios nunca ha perdido el control. Dios tiene control de tu vida. Él controla todo. Él conoce todo. Él provee todo. Él sabe todo. Entonces, si estamos con Dios, se resuelve todo. Pero si estamos separados de Dios, tenemos graves problemas, ¿verdad? Entonces, esta es la voluntad de Dios. Aquella mujer samaritana, inmediatamente, cuando se da cuenta que Jesús es el Cristo, ella dejó el cántaro, incluso lo olvidó ahí, y se fue corriendo. No se fue corriendo a hacer otra cosa, no. Ella se fue corriendo a declarar que había encontrado al Cristo. Y dice en Juan 4, 28, 29, que la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Cristo? Miren qué mensaje de la mujer. Muchas veces creemos que es que no estoy listo para dar el mensaje. No, esta mujer tenía minutos de haberse encontrado con el Cristo. Miren qué mensaje teológico dio. ¿Será que dio algún mensaje teológico ella ahí? No. ¿Qué fue lo que hizo? Sencillamente fue corriendo y dijo: vengan a conocer a este hombre. Me parece que él es el Cristo. Me parece que me encontré con el Cristo. Me parece que yo ya resolví mi problema. Parece que Él es el Cristo. Vengan a conocerlo ustedes. No era un mensaje de teología. No era un mensaje tan profundo como para decir: qué teología la que tenía la mujer samaritana. No, era un mensaje muy sencillo. Ella estaba hablando de la verdad de toda la Escritura, que Él era el Cristo y que al conocer al Cristo se resolvía todo su problema. Entonces, no necesitamos teología. Necesitamos la revelación de que Él es el Cristo. Eso es todo. Y con eso podremos cumplir la evangelización mundial. Eso es todo lo que necesitamos. Dejemos nuestros cántaros. Por favor, toque al que tiene a su lado y diga: deja tu cántaro ya. Yo no sé cuál es tu cántaro. Deja tu cántaro. ¿Por qué no lo dejas esta mañana? ¿Verdad? No, es que tan bonito mi cántaro, si fue hecho allá en Dolores. Deja tu cántaro. Nos cuesta, ¿verdad? Yo recuerdo una mujer en Guatemala. Ella iba con no sé cómo se dice acá, un canasto sobre su cabeza y lo llevaba lleno. Y entonces ella quería que alguien le diera un ray a su casa. Y entonces estaba parada con su canasto en la cabeza pidiendo ray. Y de repente se paró una pica y le dieron ray. Así que se subió, pero se subió con su canasto encima. Y la pica iba vacía y ella podía bajar su canasto. Y ahí iba en la pica en el camino. Y ahí iba en el carro, en el camino. Pero ella seguía con su canasto. Unos ya encontraron la solución. Podría haber descansado. Pero no lo había hecho. Es que muchos creen en la Biblia. No había llegado el Espíritu a iluminar que dejar eso. Entonces hay muchas personas que viven de esa manera. Y Dios les dice: ya, yo solucioné tus problemas. Consumado es. Sí, pero a mí me gusta llevar mi canasto en la cabeza. No tenía fe en Dios. ¿Verdad? Entonces, esta mujer samaritana dejó sus cántaros. Dejó su cántaro ahí.
Yo te invito esta mañana a que dejes tus cántaros. Y te pregunto, ¿cuáles son los tuyos? Tus creencias, tu denominación, tu religión, tu privilegio, tus pecados, tus argumentos, tu tibieza ante Dios, tus frustraciones, tus añadiduras, tus posesiones, tu comodidad, tus miedos, tu falta de moralidad. ¿Cuáles son tus cántaros? Necesitamos encontrarnos con el Cristo de Dios y dejar los cántaros, porque de otra manera no podemos hacer la voluntad de Dios. Dice Juan capítulo 4, versículo 37 al 38, en ese mismo capítulo. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Por favor, aquí en México deben entender que les toca levantar la cosecha. Ese es el tiempo de hacer la evangelización mundial. Ya no es el tiempo de seguirnos entreteniendo. Es el tiempo de ir y abrir movimientos de la palabra en diferentes lugares con este mensaje. Esto es lo que debe pasar aquí. Esto es lo que pasó con la mujer samaritana. Ella salió inmediatamente e hizo el primer movimiento de la palabra y alcanzó su aldea, la aldea de Sicar, y la alcanzó completa. Hizo un movimiento de la palabra en un solo día, con un solo mensaje. Este es el Cristo, vengan a conocerlo. ¿Qué debe pasar aquí? Es que yo veo mucho potencial aquí. Yo veo que aquí hay personas que pueden dar el mensaje. Y entonces deben abrir movimientos de la palabra. Me gusta uno de los salmos. No recuerdo ahora el capítulo, pero creo que es el Salmo 66. Pero dice el versículo que Dios da la palabra. Dios da la palabra. Y multitud de mujeres se levantan para llevar la buena noticia. Amén. Entonces esto es la evangelización mundial. Esto es lo que debe pasar aquí. Se deben levantar mujeres con el mensaje de que Jesús es el Cristo, igual que Dios levantó a la samaritana cuando se encuentra con la revelación de que Él es el Cristo, y esta mujer evangelizó Sicar en un solo día. Entonces esto es lo que debe pasar acá. Yo pude ver cuando yo empecé a predicar el mensaje en mi congregación. Nosotros éramos una iglesia que no evangelizaba, y aunque teníamos grupos de reunión en las casas, no evangelizábamos. Más bien entreteníamos a los hermanos. Y siempre éramos los mismos. Y entonces después de 3 meses, los grupos empiezan a tener problemas. Porque el hermano con el otro hermano ya no se llevan. Y entonces algún problema surge. Y entonces los grupos no subsisten más de 3 meses. Y empiezan a producirse cambios. Empiezan a provocarse relaciones problemáticas. Entonces nos dimos cuenta de eso. Y nos dimos cuenta que no estábamos evangelizando. Entonces decidimos suspender todo. Fue cuando nos llegó este mensaje a través de los hermanos coreanos. Y ahí cambiamos todo. Y entonces lo primero que hicimos es levantar movimientos de la palabra con este mensaje. Y yo miraba que nadie se levantaba con el mensaje. Entonces yo mismo decidí hacer movimientos de la palabra. Así que hacía 10 movimientos de la palabra. Y salía de uno y me iba a otro. Y salía de ese y me iba a otro. Y de ahí a otro y de ahí a otro. Yo terminaba a 11 de la noche agotadísimo con el mensaje. 10 movimientos de la palabra. Haciendo 10 movimientos de la palabra en diferentes hogares. Y entonces empecé a ver que después de dar el movimiento de la palabra, después de más o menos como 7 temas, yo empecé a ver que se empezaron a levantar personas. Y empezaron a dar el movimiento de la palabra con otras personas. Y empezó a haber una multiplicación. Hoy en realidad estamos haciendo más de unos 80 movimientos de la palabra mensualmente. Esto es lo que está pasando. Pero ¿cómo empezó? Con el movimiento de la palabra. Ustedes deben abrir otros lugares donde se pueda predicar este mismo mensaje. Y creo que aquí tienen personas que les pueden enseñar muy bien a llevar este mensaje. Pero este mensaje no cobra vida si se queda aquí solamente. Este mensaje va a cobrar vida en ustedes cuando ustedes lo compartan. Así que cada vez que lo vayan a compartir, ustedes se darán cuenta que este mensaje se vuelve vida para ustedes. Y cada vez, aunque lean el mismo tema, se dan cuenta que algo nuevo pasó, pero esto no lo había entendido.
Esto no lo había captado. Pero cuántas veces he oído este tema, pero esto no lo había entendido. Es que así de profundo es este mensaje. Así de profundo es este evangelio. Entonces tenemos que entender claramente que esta es la voluntad de Dios. Y esto es lo que debe suceder. Debemos cumplir el pacto de la evangelización mundial en nuestros días. Aquella mujer dejó su cántaro. Y muchos creyeron en Jesús como el Cristo. Juan 4:39 dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no salimos a pasear cuando vamos a las naciones. No salimos a conocer qué lugares bonitos tienen los países. No, a veces ni siquiera vamos. Hay ocasiones en que salimos a dar una vuelta también, pero la mayoría de veces no vamos a ningún lugar. Es que nos concentramos en hacer la voluntad de Dios. Debemos enfocarnos en esto. Tenemos que entender que el tiempo es corto y que México necesita saber que Jesús es el Cristo. Nosotros no hemos venido aquí a comer buenos tacos, aunque ya lo probamos. Y guacamayas. Y comimos guacamayas también, ¿verdad? Pero de verdad no hemos venido a comer guacamayas. Hemos venido a predicar que Jesús es el Cristo. Ese es el alimento espiritual. Ese es el alimento espiritual. Principal. Parece que el hermano lo está entendiendo bien, ¿verdad? Amén. Entonces este es el alimento principal. Por eso es que nosotros hemos venido. Ni siquiera hemos venido a caerle bien a nadie. Es más, tal vez a algunos de ustedes le estamos cayendo mal. Pero no hemos venido a caerle bien a nadie. Es que cuando se predica el evangelio, uno no va para caerle bien a la gente. El mismo apóstol Pablo dijo: no es que yo les tenga que caer bien a ustedes, porque si busco caerles bien a ustedes, entonces necesitaría traer muchos tacos y compartir con ustedes y les caigo bien y ya. ¿Verdad? Pero les traigo el evangelio. Y tal vez el evangelio no les caiga bien, pero esto es lo más importante. Estoy totalmente seguro que es mejor que comer tacos o guacamaya, ¿verdad? Esto es el evangelio. Así que espero que de verdad sea revelado el Cristo en tu vida, porque estamos aquí para preparar la venida de Cristo nuevamente. Amén. Amén. Bueno, quiero concluir esta mañana diciéndole que vivir bajo el pacto de la evangelización mundial es la bendición más grande. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13, dice: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua, y se lo dijo a la mujer samaritana, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Hablando del agua física, ¿sí? Pronto van a volver a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Cualquiera que coma tacos, por muy ricos que sean, va a volver a tener hambre. ¿Sí o no? Sí, pues sí. Pero el que come del evangelio tendrá vida. Tendrá vida. Y no tendrá sed jamás. Esa agua, dice, se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da ¿qué? Vida Vida eterna. Espero que el evangelio te dé vida en eterna. abundancia. Que el evangelio nos dé vida. Es que cuando oímos el evangelio verdadero, cobramos vida. Cobramos vida. Cuando se nos ha revelado el evangelio y lo bebemos cada día, nos da vida. Y fuerzas. Y todo nos da. Todo. Es que necesitamos el evangelio todos los días. Si yo no veo del evangelio, me muero, me seco. Por eso todos los días debo ir y recibir este evangelio. Jesús el Cristo es el agua de vida que sacia verdaderamente nuestras vidas y se convierte en un manantial que brota dentro de nosotros y nos da vida eterna, dice la Biblia. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y está con nosotros y nos guía y nos consuela y nos revela al Cristo, nos fortalece, también nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio y nos convierte en testigo de que Jesús es el Cristo. Esta es la obra más grande del Espíritu Santo que ya está con nosotros.
Ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Sí. Y el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién está con ustedes? Por ser el Ah, es Dios. Santo, Dios Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Sí. Entonces es Dios el que ya está con ustedes. Y entonces si tienen un problema, ¿quién está con ustedes? Dios. Y si tienen 2 problemas, ¿quién está con ustedes? Dios. Y si tienen 50 problemas, ¿quién está con ustedes? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que el problema ya no es problema. Es que Dios ya está con tu vida. Amén. Si tienes al Espíritu Santo, Dios ya está contigo. Sí. Entonces el problema ya no es problema. David tenía al gigante enfrente. ¿Sí o no? Sí. Y el gigante estaba mejor armado que David, ¿sí o no? Y lo podía vencer a David fácilmente, ¿sí o no? Pero no lo venció. No, porque tenía la fuerza de Es que David le dijo, tú vienes a mí con tus palabras, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Es que David sabía claramente quién estaba con él. Él tenía Amén. la fuerza de Dios. Los cristianos hoy no creen que Dios esté con ellos, Sí, cómo no. ¿verdad? Entonces tienen un problema, porque aunque cuando viene un problema, ¿qué sucede con los cristianos? Se caen muchas veces, ¿verdad? Yo conozco muchos cristianos que se caen de su fe. Yo conozco mucha gente, tengo muchos amigos por el Facebook que son cristianos, y yo miro sus publicaciones en la mañana y algunos de ellos dicen, estoy bendecido, y hasta bíblicos se ponen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero los leo en la tarde y ¿qué escriben? Estoy triste, ¿alguien puede orar por mí? Entonces, ¿dónde está su fe? Yo pregunto, ¿dónde está su fe? Quebrantado. Yo le he llamado a esto la fe del Facebook. Entonces tienen fe del Facebook, tienen fe de las redes sociales, tienen fe de Instagram, pero no tienen la fe de que Jesús es de Cristo. Porque cuando tienes la fe de que Jesús es de Cristo, dice la Biblia que el que está sobre la roca, aunque venga tempestad, aunque vengan corrientes, aunque vengan inundaciones, aunque soplen los vientos, es que Él está parado sobre la roca. Y entonces yo puedo vivir creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es tu mayor preocupación hoy? Yo solo te puedo decir que Jesús es el Cristo. Y que si puedes creer esta verdad, ya no te van a poder detener. Vayas a donde vayas, vas a querer hablar de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vas a querer hablar siempre. Y vas a querer que todos lo entiendan. Es que esta es la obra del Espíritu Santo. Porque tu deleite se vuelve a hacer la voluntad de tu Padre y terminar su obra. Por eso es que estamos aquí hoy. No es un agua estancada, no es un agua sucia, no es un agua con mal olor, es agua de vida, es agua de vida. La palabra de Dios fluye en tu vida y sin darte cuenta estás hablando de que Jesús es el Cristo. Esto se vuelve natural todos los días en tu vida, y tú estás hablando con alguien y te empieza a hablar de sus problemas, pero tú dices, necesita que Jesús es el Cristo. O sea, tú ya sabes cuál es el problema de las personas. Aquel cojo que estaba frente a la puerta, la hermosa, ¿verdad? Tenía un problema. Y muchos creían que era físico, así que lo ayudaban físicamente. Otros decían que el problema del cojo era económico y le daban dinero. Pero llegó Pedro y Juan y vieron que el problema del cojo era espiritual. Es que él nunca había podido entrar al templo a adorar porque él tenía un problema. Y entonces nadie con ese problema podía entrar al templo a adorar. Entonces Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata. No es que ellos no tuvieran dinero, lo tenían, pero es que él no necesitaba oro ni plata para resolver su problema espiritual. Entonces lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús Cristo levántate. Y lo jaló y lo paró. ¿Y qué fue lo primero que hizo aquel hombre? Fue al templo corriendo, gritando, y entró al templo adorando a Dios porque estaba separado de Dios. Ese era su problema espiritual. Entonces, mientras las personas no entiendan claramente este problema espiritual, van a fracasar una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces hoy, por ejemplo, los creyentes van a los templos, pero como no se les ha revelado esta verdad, entonces están cavando cisternas. Y entonces hacen esto, hacen lo otro, hacen aquí, hacen allá, pero nunca se enfocan en cumplir la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. Y están haciendo un montón de cosas, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Han cavado cisternas rotas que no retienen el agua, pero no están yendo a la fuente de agua. Jeremías lo dijo en el capítulo 2, verso 14. Porque 2 males ha hecho mi pueblo.
Me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Este es el problema de muchas personas hoy. Entonces la samaritana le preguntó a Jesús, ¿de dónde pues tienes agua viva? Y Jesús el Cristo le dijo que Él era la fuente del agua de vida. No es que tuviera agua, Él era la fuente del agua viva. Él mismo era el agua de vida, la fuente de donde brota el agua de vida, que nunca se agota. Él es el Cristo, Él es la fuente que necesitamos. Por eso Él dijo, si alguno tiene sed, vayan a la iglesia. No, ¿verdad? No. ¿Qué dijo? Si alguno tiene sed, estudien teología. Si alguno tiene sed, ¿qué les dijo? Pues vengan a mí. Vengan a mí y beban de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces Él es el agua de vida. Jesús el Cristo es la roca que acompañó a Israel en todo el desierto. Primera de Corintios 10:4 lo dice, que Él era la roca espiritual que iba con Israel, y Él era el que les proveía todo lo que Israel necesitaba. Y yo siempre pongo este ejemplo. Miremos a Israel en Egipto. ¿Quién lo sacó de la esclavitud? Dios. ¿No fue la sangre del Cordero de la Pascua? No. ¿Verdad? Fue cuando ellos derramaron, obedecieron la orden que Dios le había dado a Moisés, y Moisés les dijo, tienen que sacrificar el cordero y derramen la sangre del Cordero de la Pascua y pinten los dinteles de las puertas de sus casas. Sí. ¿Verdad? Y entonces ellos obedecieron. Alguien podía haber dicho, pero yo no quiero. Pero obedecieron. Y entonces dice que el vengador de la muerte pasó de largo donde había sangre. Y entonces pudieron ser libres por medio de la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Y quién es el Cordero de la Pascua? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, ¿quién los sacó de Egipto? Es Cristo. Salieron de Egipto y entonces se encontraron con el mar cerrado y atrás un ejército que los seguía. ¿Y qué hicieron? Ellos no tenían fe. Ellos se pusieron a quejarse contra Dios y a reclamarle a Moisés. ¿Y quién abrió el mar? ¿No fue Dios? Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Quién mató a los egipcios que los perseguían? ¿No fue Dios? Sí. Entonces, ¿cuál era el problema de Israel? Que no podían creer. Entonces pasaron el mar, fueron al otro lado, y ahí está el desierto. ¡Ay, ahora un desierto! Pero ya Dios lo sabía, pero no podían creer. Pero es que nos mire primero un mar y ahora nos pone un desierto que hay que cruzar aquí, y empezaron a quejarse. Empiezan a quejarse. ¿Por qué? Porque no pueden creer que Dios está con ellos. Dice Corintios que la roca que los seguía era Cristo, y que de esa roca bebían, y que esa roca les daba todo lo que necesitaban. Y entonces empezaron a quejarse, es que no tenemos agua, aquí vamos a morir. Y entonces se abrió la roca y bebieron de la roca. ¿Cuál era el problema? La falta de fe. No tenían fe en que Dios había resuelto todos sus problemas. Y entonces siguieron caminando. Y más adelante se empezaron a quejar y decían, no tenemos que comer. Y entonces cayó el maná del cielo. ¿Y quién es el pan que cayó del cielo, que vino del cielo? Es Cristo. Y entonces comieron del maná. Yo digo que el maná era un alimento muy agradable, que de verdad no producía sobrepeso, ni diabetes, ni presión alta. No producía ninguna enfermedad, era el maná del cielo. Y me imagino que ellos estaban muy esbeltos y caminaban en el desierto y muy fuertes. No tenían problemas de salud en el desierto. La Biblia no describe que se hayan enfermado, no, es que comían del maná todos los días. Pero llegó el momento y dijeron, esto ya nos aburrió. Ahora queremos otra cosa. Quisiéramos comer gallina. ¿Será que Dios es poderoso como para darnos gallina? Y se quejaron contra Dios. Ya no queremos el maná. De las gallinas. Ya no queremos oír de Cristo. Ahora háblennos de la unción. Ya no queremos oír de la evangelización mundial. Ahora háblennos de qué? De la prosperidad. Entonces Israel también cayó en el mismo problema. No querían comer más del maná. ¿Y qué hizo Dios? Les dijo, está bien, hoy me van a conocer. Y yo les voy a dar de comer codornices. Yo les voy a dar de comer carne. No un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 4 días. Les voy a dar de comer carne 30 días.
hasta que se sacien y que gusanos les salgan de sus narices y de sus ojos, para demostrarles que yo soy el Dios que estoy con ustedes. Y les tendió 2 días de camino, altura de 2 codos, gallina tras gallina. Hacen las pues, hagan tacos, hagan ¿qué? Guacamayas. Y los huesos usen los enchampurrados y hagan, cómanselo. Y les dio todo, 1 mes. 1 mes. Comieron carne y murieron muchos. Pero despreciaron el maná. ¿Cuál era el problema de Israel? Que no podía creer que Dios ya estaba con ellos. Entonces empezaron a quejarse en el desierto. Es que hay mucho sol aquí, hay mucho sol. ¿Y qué dijo Dios? Iban renegando de todo. Mandaron una nube. La nube es el símbolo de Cristo, que descubre el sol abrasador. Y Cristo les dijo: yo estoy con ustedes. Así que vino la nube y ya no tenían tanto calor. Y en la noche, hay mucho frío. Es que en el desierto, ¿y qué hizo Dios? Mandó la columna de fuego. ¿Y quién es la columna de fuego? Es el símbolo de Cristo. Ni siquiera compraban chamarras. Es que ese fuego los calentaba en la noche y los alumbraba. Y yo digo que los ingratos ni la energía eléctrica pagaban. Y aún así se seguían quejando. ¿Le parece familiar esto que estoy escribiendo? Sí. Yo eso no es que ahora Señor, mira, y los zapatos que tenemos, en León venden buenos zapatos, pero nosotros ya no tenemos aquí en el desierto. ¿Y de qué que vamos a León? Y entonces, ¿cuándo vamos a regresar a León para comprar buenos zapatos? Y entonces Dios dice que los zapatos crecieron con ellos. Y se quejaron de su vestidura. Y dice Dios que su vestidura creció con ellos. Entonces, ¿qué le faltaba a Israel? Lo tenía todo. Mucha paz espiritual. Lo tenía todo. Pero no podían creer que Cristo ya estaba con ellos. Tal vez tú te ubiques dentro de esta descripción. Es que en Cristo ya lo tenemos todo. La cruz fue suficiente. Y si no es así, necesitas encontrarte con el Cristo. La cruz es suficiente. ¿Qué haremos ante esa cruz esta mañana? Seguirla. ¿Qué harás tú ante esa cruz esta mañana? Agarrarla y seguirla. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. Eso es lo que Dios nos pide, que cumplamos su voluntad y que su pronto retorno suceda en nuestros días. Así que les dejo este mensaje en su corazón para que ustedes puedan hacer la voluntad de Dios en esta región y que Dios salve esta región a través de hombres y mujeres como ustedes que se congregan en este lugar y que buscan ser usados por Dios estos días. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Oro, Señor, en esta mañana por este grupo, Señor, de personas que hemos encontrado en este lugar. Las pongo delante de tu trono, Señor del cielo. Oro, Señor, para que tu palabra les sea revelada, para que el evangelio, Señor, les sea revelado, Padre, y que no se puedan detener después de ello, Señor. Que tu Santo Espíritu los inquiete, Padre, para que puedan cumplir el pacto de la evangelización mundial. Señor, yo sé que tú tienes mujeres y hombres aquí, Señor, preciosos, que tú has preparado para que cumplan tu voluntad en estos días, Señor, para preparar tu venida. Señor, por favor, que tu palabra pueda entrar a sus corazones esta mañana, que les sea revelado el evangelio muy profundamente y que ellos puedan, Señor, dar su vida por cumplir tu voluntad sobre la tierra. Padre Celestial, oro, Señor, en este momento, poniendo delante de ti a estas personas, Señor del cielo, que tu palabra entre y que nos percatemos verdaderamente, Señor, que sin este evangelio de que Jesús es de Cristo, perecemos. Señor, que caigan los velos, que caigan las escamas, Señor, que han oscurecido este evangelio, y que venga la luz de tu palabra y de tu espíritu, para que podamos verdaderamente cobrar vida y cumplir tu voluntad sobre la tierra.
En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo, Señor, oramos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.